Hola, bienvenidos a esta segunda sesión de la materia Filosofía de la Ciencia. En este primer tema estamos revisando qué es la ciencia. Previamente hemos revisado las características que podríamos identificar en lo que entendemos por ciencia. Lejos están estas imágenes que tenemos comprendidas de la ciencia como una especie de actividad simple. Partimos de la idea de que la ciencia es un fenómeno complejo, o es una actividad compleja. Hemos descrito a la ciencia en clase como una actividad sociocultural, es decir, como un producto de la expresión cultural de nuestra especie. Bien, hoy lo que vamos a analizar es de las características que vimos previamente de la ciencia, cómo se deriva la propia actividad científica en esos tres niveles que platicamos de las características de la ciencia. El video previo va a tener una sincronía con las características que vemos en la clase de hoy. Así que comenzamos. Bien, vamos a clarificar, a repasar algunos de los puntos que ya hemos previamente hablado. Primero, rechazar esta imagen simplista pues, del método científico como una actividad, ¿no? Hemos hablado de la ciencia como un producto cultural, como lo había dicho previamente, y hemos rechazado cualquier tipo de descripción que contemple un formato como para realizar investigación o crear conocimiento científico. La ciencia tiene esa particularidad de no tener una forma establecida para cada una de las ciencias. La ciencia no es un formato, en pocas palabras, no es, aunque sí sigue metodologías, pero no es un formato que tenga que seguirse. Tampoco como una actividad de erudición, más bien al contrario, lo que busca la ciencia es tener control sobre esos planteamientos. La idea de progresión es muy polémica porque muchas veces hemos de considerar que el conocimiento científico pueda tener un obstáculo que no pueda rodear o que no pueda evadir. Y esto puede poner en tela de juicio si tenemos mejores teorías científicas a las que se tenía previamente en su conocimiento. Ok. También una noción de peligro. La ciencia en sí no tiene una característica moral. Quien la ejecuta sí. Los científicos y científicas tienen cualidades morales o responsabilidades éticas con lo que implica su conocimiento. Y finalmente, otra de las imágenes dadas es el de las respuestas finales. A veces consideramos que la ciencia tiene esas características sobre sus respuestas. Pensamos que las respuestas a las que llega son fijas, inalterables y que no pueden discutirse, ¿no? Lo mismo que hemos dicho previamente, no se considera de esa forma. Esto trae muchísimas preguntas. Una de las preguntas más interesantes sobre la naturaleza de la ciencia es de dónde proviene. Hay muchas respuestas. Por lo menos revisaremos tres. La primera respuesta que traigo a colación en la diapositiva es que se considera como un producto de la racionalidad. Esta es una idea compartida por bastantes filósofos de la ciencia, sobre todo los clásicos, consideran que la ciencia viene siendo por una especie de raciocinio o una forma de organización de nuestro raciocinio. Es decir, de las propiedades de razonamiento formal que tenemos los seres humanos. ¿Sale? Entonces, la ciencia se vuelve la expresión de estas propiedades lógicas. ¿Sale? Esta es una idea interesante también para algunos psicólogos y epistemólogos de la ciencia, ya que en ocasiones se considera que la ciencia es producto también de las habilidades cognitivas que vamos adquiriendo conforme crecemos. Entonces, eso es una idea interesante. Otra de las respuestas que se tienen es que es un producto de la afectividad. Si se fijan, estamos ante un problema antropológico muy interesante. Clásico, pero interesante. La relación entre afectos contra razón. El problema, pasión, razón. De nuevo se aparece ante nosotros este problema.
Sin embargo, considerando las características de lo analizado en materias de los semestres anteriores, este no es un problema del todo válido, ¿no? No somos totalmente racionales ni totalmente pasionales. No respondemos a una esencia de esa manera. Bien, entonces la pregunta de ustedes sería tal vez, ¿por qué consideramos que la ciencia tiene un producto de la afectividad? Bueno, es que si nosotros revisamos el origen de muchos de los planteamientos y de creaciones que tienen los propios científicos y científicas, pues en realidad se parece más a la actividad de un artista. Es decir, estos momentos de eureka que a veces pensamos que son un punto de inspiración o de creación que tienen los científicos y científicas, en realidad son de algunas actitudes epistémicas. Este es el concepto. Es decir, tenemos ciertas valoraciones y ciertos estados, no digo que predeterminados por lo que somos, pero que de ahí surge la investigación científica. Es decir, hay ciertas valoraciones, actitudes, volvemos al concepto, o algunas expresiones emocionales que acompañan la investigación científica. El propio fracaso podríamos tomarlo como una especie de resultado, ¿no? Los científicos y científicas están constantemente topando con pared a sus planteamientos o están tratando de elaborar una mejor estrategia a lo que conocemos, a lo que actualmente tenemos como conocimiento. Esto quiere decir que las emociones también son parte del producto de investigación, ¿no? Tal vez por eso encontramos diferencias en lo que los científicos producen. Así que es una pregunta más dentro de la psicología y la epistemología de la ciencia, de dónde proviene esta elaboración de conocimiento. Y muchas de los estados de los científicos tienen que ver con emociones. Esa es otra posible respuesta. Hay una tercera que también viene siendo muy popular, que es un producto de la cultura. Esta es una respuesta más antropológica, más cultural. La ciencia es un producto informático, es decir, nosotros vamos heredando a través de la cultura y nos vamos aprendiendo ese tipo de información. La cultura es una estafeta que nos pasamos de generación en generación. Por lo tanto, ustedes, estudiantes de universidad del siglo XXI, estarán heredando los problemas de la ciencia de este año. Claro, entre mejor caldo de cultivos tengan, entre mejor habilidades de estudio, maestros, maestras que tengan para aprender esos problemas, mejor será su representación de esa información. Es una idea interesante sobre la ciencia, ya que también involucra lo que se enseña, ¿vale? Entonces, este producto informático lo heredamos a través de la cultura. Si se fijan las tres respuestas, una la basan en la racionalidad, otra en la afección o la psicoafectividad y la última en la cultura y, obviamente, enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Son posibles. Esto ya lo habíamos revisado. Estas son las características que le pusimos a la ciencia, con la que la podríamos definir. Podríamos hacer una definición de la ciencia. Creo que sería poco probable que algún científico discrepara de las características que están aquí. O incluso los filósofos de la ciencia y filósofas de la ciencia podrían dejar fuera algunas, pero estarían de acuerdo con las características que están en pantalla. Sin embargo, el problema no es decir qué es la ciencia. Esto nos diría qué es la ciencia y algunas características que tienen sus actores, sus agentes. ¿Quién mueve la ciencia? Los científicos y las científicas. Sin embargo, una de las cosas que les quiero mostrar es que de estas características, los verdaderos problemas que tiene la ciencia provienen al tratar de estudiar cada uno de estos puntos. Es decir, así como están acomodados los puntos de la diapositiva,
podríamos clasificar ciertos renglones o ciertos puntos de la diapositiva de lo más abstracto a lo más aplicado. Entonces, esto nos llevaría, eso también ya lo revisamos, el perfil que tienen los científicos, esto nos llevaría a pensar que la ciencia tiene estos niveles de interacción. Es decir, nosotros cuando observamos que alguien está haciendo ciencia, un personaje está haciendo ciencia, pues pensamos en laboratorios, batas, instrumentos, no sé, lo que gusten, dependiendo también de qué ciencia estamos hablando. Pero de las características que teníamos previamente, podríamos vaciar en estos cajones, en estas categorías, cada una de sus funciones. Es decir, las funciones de explicar la naturaleza, crear mediciones, crear teorías, conceptos, crear un lenguaje, pues vendría también siendo esta primera parte. Es decir, los primeros renglones que tenemos de la diapositiva previa, de las características, explicar la naturaleza, recabar la evidencia, crear mediciones y utilizar representaciones de la naturaleza, pues nos daría la característica de ser una abstracción, ¿verdad? A este nivel es el puro conocimiento científico, hablando estrictamente de ello. Si recuerdan la primera sesión que tuvimos, esa era una de las cosas que rechazaba lo que era la ciencia. La ciencia no es solamente conocimiento científico. La ciencia tiene otros problemas, no solamente las ideas que consideramos conocimiento científico, que esa es una muy buena pregunta para la epistemología. ¿Qué características tiene el conocimiento científico para que no se vuelva otro tipo de conocimiento? ¿Ok? Esa es una pregunta que va en epistemología. ¿Qué características tiene el conocimiento científico? Bueno, en este caso, los primeros renglones de la diapositiva anterior los encontramos en el nivel teorético, es decir, se refiere estrictamente a la relación de ideas, a la lógica, a la argumentación abstracta que tienen los puntos. ¿Cuál es la función de este primer nivel? Fundamentar y revalidar los planteamientos. Muchos de lo que vamos a ver en los filósofos y filósofas de la ciencia, de las siguientes temas, es que estos planteamientos pues tienen una dinámica en las que se rechazan o en las que se aceptan. Entonces, estos primeros renglones entran en el nivel teorético, ¿sí? Estamos hablando de pura abstracción. Siguiente nivel, métrico. En este nivel ya no se trata solamente de ideas, ¿sí? Lo que decíamos abstracciones, sino aquí métrico es lo que nos dice la palabra, una medición. Revisen los puntos, vamos a revisar los puntos de la diapositiva anterior. Estas mediciones pues, se hacen a través de un criterio, ¿verdad? De un procedimiento, de instrumentos, ¿verdad? A los que accedemos. Y también algunos podríamos considerar que el lenguaje técnico que se utiliza también es métrico. Los conceptos científicos de alguna manera ayudan a medir o a referenciar. Entonces, en este nivel, en el nivel métrico, tenemos toda la metodología experimental. No estoy hablando necesariamente de que se vuelvan experimentos lo que los científicos hacen, sino más bien a lo que me refiero es que es un poco de la contrastación que tienen de hipótesis los propios científicos. Entonces, estas metodologías ustedes las aprenden en las materias dedicadas a eso, ¿no? A la creación de instrumentos, a la matematización de los experimentos para que no sean nuestras ideas las que se impongan o nuestras percepciones las que se impongan a las cosas. Por eso la imagen del método científico choca, porque a veces no tenemos una contrastación, ¿sí? Si yo lanzo un volado, o sea, si yo estoy lanzando una moneda, la probabilidad de que me caiga la probabilidad de que me caiga águila o sello es del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay a lo mejor una confiabilidad del 50%. Me da lo mismo que caiga águila o sello.
La ciencia no puede funcionar nada más con nuestras percepciones, ¿verdad? Si fuera así, pues imagínense, de 10 lanzamientos que yo haga de la moneda, 8 me cayeron águila. Yo voy a decir que es más probable que caiga en un volado águila, algo que es equivocado, ¿sale? Entonces, lo que quiero decirles con esta parte métrica es que no es solamente el experimento, también el lenguaje entraría como una parte de contrastación. Y la imagen del método científico que hemos estudiado previamente, ¿sí? La de Bacon, la de Galileo y la de Newton, bueno, no Newton estrictamente, pero me entienden a qué parte del libro de Samir Ocacha nos referimos. Esta metodología experimental está hablando de la forma en la que la evidencia contrasta con otros puntos. Bien, estas dos actividades, la faceta de la ciencia teórica y la faceta de la ciencia métrica, bueno, de lo métrico de la ciencia, mejor dicho así, ya saben, buscamos evidencia. La función es esa fundamentación, ¿vale? Ahora, las últimas características son a veces cosas que se omiten. A veces lo que entendemos por la ciencia son los inventos o son los telescopios, los microscopios, las pruebas psicométricas, cualquier tipo de instrumento, ¿no? Que sirva para medir. O a veces el conocimiento puro de la ciencia, el nivel teórico. Muchas veces dejamos de lado la dinámica externa de la ciencia. Estas dos cosas ocurren fuera de la comunidad científica. Es decir, es la acción de la propia comunidad científica. Los científicos la ejecutan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos al primer nivel, al nivel aplicado. Vamos de lo más abstracto a lo más directo y concreto. Esa era la palabra, concreto. Bien, lo aplicado, esta faceta aplicada, lo que busca es corroborar todos los planteamientos que se tienen. Es decir, no es nada más si decimos que la gravedad es aquello que atrae hacia el centro de la Tierra, digo algo que lo dije de una manera muy imprecisa, pero lo aplicado no sería corroborar eso, ¿no? O de que toda la vida está emparentada, por ejemplo, que tenemos una carga de genes compartida con todos los seres vivos, en mayor o menor medida. Bueno, eso es una corroboración de planteamientos. Y esto es la parte empírica. Aquí es donde empezamos a utilizar el conocimiento científico. Eso es una de las preguntas chistosas que a veces se hace hacia las matemáticas. Cuando levantan la mano, esa meme que dice, ¿cuándo vamos a utilizar el binomio cuadrado perfecto, el trinomio cuadrado perfecto y estas cosas, ¿no? Que pues, nunca vemos como una aplicación, pero no sabemos cuándo vamos a aplicarlo, ¿no? Eso es interesante. Entonces, por ejemplo, muchas de las teorías de comunicación, de comunicación humana que se tienen surgieron de la ingeniería o del conocimiento o del funcionamiento de otros aparatos. Entonces, muchas veces para lo que se pensó un concepto científico o un conocimiento científico ayuda a explicar otro tipo de cosas, ¿no? Lo hemos visto de la psicología a la economía, de las ciencias políticas a la economía, de la biología hacia las matemáticas y viceversa. Entonces, todas estas características es cuando empezamos a corroborar esos planteamientos previos. Bien, la última faceta también es una parte muy, muy ignorada y es muy importante porque es la que termina repercutiendo en el desarrollo mismo de la ciencia como actividad humana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la parte ciudadana es una parte ya cultural y en acción que involucra política, economía, psicología, muchas de las cosas, pedagogía, muchas de las cosas que hace la ciencia y cómo la actividad interna de la comunidad científica es interpretada. Esto es lo que nosotros vemos como activación social. Vemos, por ejemplo, a los médicos haciendo una manifestación, ¿no? Eso es una, no sé, porque inviertan más en ciencia, ¿no? O vemos alguna idea que se intenta como también politizar. Esa parte ciudadana es muy importante, muy importante.
Hay días, por ejemplo, que conmemoran a cada una de las carreras científicas, ¿no? Hay un día de la psicología, hay un día de la odontología, hay un día del ecólogo, hay un día de la nutrióloga, etcétera, etcétera, etcétera. De los días que más se conmemoran actualmente es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto por obvias razones. Es una de las características que dejamos de lado porque pensamos que la actividad o el activismo social relacionado a la ciencia no tiene mucho que ver, y claro que tiene que ver. En este caso del día que conmemora a la niña y a la mujer en la ciencia, pues involucra una visibilización de la violencia de género que se hace dentro de la comunidad científica. Entonces, estas pautas ciudadanas también involucran eso. Y no solamente estoy hablando de los científicos y las científicas, de los actores de la ciencia y actrices. Estoy hablando también de cuando se trata de dimensionar una responsabilidad a través del conocimiento humano, perdón, del conocimiento científico. Por ejemplo, existe el Día del Orgullo Primate. El Día del Orgullo Primate es un día en que se conmemora un planteamiento que surge del origen de las especies de Charles Darwin. ¿Qué quiere decir esto? Ese día se declaró que ese es el día en que nos vamos a acordar de que nosotros somos parte de la naturaleza. Y esto genera un montón de eventos, de actividades, de juegos, en donde de lo que se trata es de valorar nuestro lugar en la naturaleza, pero con una noción de cuidado. O los días sobre la biodiversidad, los días en los que se visibilizan problemas psicológicos como la depresión, el autismo, este tipo de cosas también son importantes y los que debemos de estar participando. Los científicos, científicas del mundo también tienen una parte en los medios de comunicación o en la enseñanza de la ciencia. También esta parte va en este nivel, en el último, que a final de cuentas son de los lugares en donde nos damos una idea. Los museos de ciencia son lugares también donde están representados esta parte aplicada de la ciencia. Bien, hablamos ahorita del conocimiento científico. Una de las ideas que tenemos sobre el conocimiento científico pues es que es muy claro, es irrefutable, o algunas de esas características que ya hemos platicado en la sesión anterior. Vamos a denotar por lo menos estas 5 características que tiene el conocimiento científico. El primero es que el conocimiento científico tiene como planteamiento la explicación. La ciencia trata de, fíjense cómo está la palabra causalidad en cursivas, porque ese es un problema que tenemos. Casi lo que pensamos que hace la ciencia es decirnos los porqués o los cómos. Y esto lo que implica es que nos diga la causa, está entre comillas, ¿sale? De los fenómenos, ¿qué hace que exista tal cosa? Bueno, el conocimiento científico tiene un objetivo de explicación, ¿sale? Todas estas son características que vamos a tener en el conocimiento científico y que se difieren o que se diferencian de otros tipos de conocimiento. Del conocimiento filosófico, del conocimiento religioso, del conocimiento vulgar o folclórico, como le quieran llamar. Al menos la ciencia tiene estas 5 características básicas. Hay más, pero estas básicas sí las podemos entender como parte de la ciencia. Claro, habrá algunas secciones de los científicos que no sean así, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se busca representar en el conocimiento científico. La segunda característica es el control. Todo lo que hace la ciencia es una lucha contra las variables, ¿sí? Y la manipulación de esas variables. El control es que es este impulso que el humano quiere tener o de dominio que quiere tener sobre lo que conocemos. El control del conocimiento, la característica de control dentro del conocimiento científico es que eso es lo que buscamos cuando hacemos una investigación, ver hasta dónde llega la acción de una variable, ¿sí? Delimitar muy bien hasta dónde llega y hacia dónde no llega, ¿sale? Entonces, tratamos de ordenar y controlar esas variables
para que lo que estamos explicando tenga fundamento, ¿sí? La tercera característica, la claridad. A pesar de todos los tecnicismos que tengamos en la ciencia, el lenguaje de la ciencia debe ser comprensible para cualquiera, o al menos que se dedique para la ciencia, ¿no? No existe esta característica de inventarme una palabra que solamente yo pueda tener o que yo pueda entender. Yo debo de tener la facilidad para poderla comunicar. Esa es una de las cualidades. Esto parece como muy bonito, pero en realidad es muy complicado por la siguiente característica. Una característica del conocimiento científico es que no es algo dado, no es algo contrastable, ¿sí? Por más que para mí, que yo estudié la teoría evolutiva, sea algo fácil de ver y fácil de referenciar, la persona, el ciudadano común, a lo mejor que no identifica bien estos conceptos o cómo funciona la evolución, los podría rechazar. No es tan evidente como nosotros creemos. La ciencia no se trata, no es algo dado, ¿no? Es algo que se trabaja para conseguir, por eso se estudia. Los y las científicas estudiamos para comprender una ciencia. No es a través de, no sé, una posesión demoníaca, ¿no? Yo no soy científico porque tuve una posesión demoníaca y heredé todo eso, ¿no? Ni tampoco por una repetición. Estudiar ciencia es algo difícil. Cualquier ciencia tiene un grado de dificultad y no es algo dado, ¿ok? No es algo dado. Por eso las personas que tienen alguna imprecisión sobre lo que comprenden del mundo y que esto tenga que impactar en la ciencia, se entiende, ¿no? El analfabetismo científico es porque el conocimiento científico es abstracto. Bien, finalmente la formalidad. Esto es que hay un orden lógico de los enunciados y están organizados de una manera en que lo hace válido, ¿no? Esto le da validez al conocimiento científico. Bueno, por lo pronto vamos a dejar aquí la sesión. Espero y se encuentren bien. Es una sesión en la que el cuadro que vimos es lo más importante del tema y nos vamos a dedicar a profundizarlo más adelante sobre los tipos de problemas filosóficos que se pueden derivar de la actividad científica. No es lo mismo un problema métrico, un problema teorético, un problema ciudadano o un problema, me olvidé el último, o el problema aplicado, ¿sale? No es lo mismo, pero vamos a ver algunos de los problemas filosóficos que están ahí y bueno, tengan bonito día, descansen y nos vemos en la siguiente sesión. Chao.